Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ruido. ¿Hay mucho ruido? No, sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con la última parte de lo que vendría a ser el ultrasonido en neonatología. Pasamos por ultrasonido cardiovascular, por cerebral, y hoy vamos a terminar con pulmonar, con la segunda parte, ya que el miércoles pasado vimos la primera parte. La idea un poquito es trasladar esto a la aplicación clínica en los pacientes con casos clínicos, y bueno, está a cargo de la doctora Viviana Robledo. Así que, bueno, los dejo con Viviana para que continúe su presentación, que obviamente es de muchísimo interés y sumamente práctico. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con esto. Vamos a dar una introducción para repasar un poquito los conceptos anteriores, así poder seguir con las distintas patologías, las más comunes, y luego los casos clínicos. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que hablamos de los principios básicos del ultrasonido? Que cuando un haz de ultrasonido ingresa a través de la piel, va atravesando por órganos y tejidos, y va generando distintos artefactos, que son los que utilizamos, que no son normales, pero que son los que utilizamos para hacer la ecografía pulmonar. Estos artefactos son la reverberación, que acá podemos ver las líneas estas pequeñas, cortas, que son paralelas a la línea pleural, y que se encuentran en el pulmón normal. Luego tenemos las líneas B, que son las llamadas en cola de cometa, que aparecen cuando hay líquido pulmonar. O sea, en general, cuando hay líneas B, no es normal, el pulmón no está sano. De todas maneras, uno puede ver líneas B en un recién nacido porque todavía hay líquido. Estas líneas B, cuando se hacen más coalescentes, cuando aumentan en cantidad, uno las puede ver coalescentes, y ahí uno habla de mayor patología y de un pulmón que no está aireado. Las sombras acústicas, que son aquellas que están por detrás de las costillas, ¿sí?, que también son normales, estas se observan totalmente tapadas cuando hay patología, y la imagen en espejo, que es la imagen de reflejo sobre las superficies que son curvilíneas, se refleja una imagen igual a la que uno está observando. Bueno, hay que acordarse que cuando hay procesos que generan aire en los espacios alveolares, como el enfisema, el atrapamiento aéreo, no generan artefactos. Entonces uno lo que ve son las líneas A con la línea pleural, vería casi un pulmón normal. Acordarse también que el pulmón es un órgano muy voluminoso, lo cual nosotros nos tenemos que organizar y sistematizar de alguna manera para ver el pulmón. Entonces lo que hacemos es dividirlo en anterior, lateral y posterior, superior e inferior. Bueno, acá tenemos el signo del murciélago. El signo de murciélago se forma con la línea pleural. Esto es un pulmón totalmente normal, donde nosotros vemos la línea pleural, que sería el cuerpo, corresponde al cuerpo del murciélago, y las costillas, que corresponden a las alas. Y algunos las hacen como unas alas más largas que corresponden a las zonas acústicas. Bueno, acá vamos... Ay, no lo puedo creer. Vamos a ver, esperen un segundito, pues se veían hasta hace un rato las imágenes. Voy a dejar de compartir un segundo la pantalla, vamos a ir a buscar. ¿Ven la pantalla esta? ¿Pueden ver, Cris, la pantalla esta? Sí, se está viendo, Vivi, perfectamente, bueno, la pantalla. Entonces prefiero pasar esta, si bien no es la que quería compartir,
prefiero mostrar esta que se ve en las imágenes, si están de acuerdo. ¿Mm? No se ve pantalla completa, no sé si será, pero para que sepas, igual se ve perfecto. Sí, no se ve pantalla completa porque, a ver si logro... No. A ver acá. A ver, esta se ve, ¿sí? Ahora se ve perfecto. Bueno, perfecto. Este es el signo del deslizamiento pulmonar que yo les hablaba, que tiene que ver con, es el movimiento de la pleura, que uno tiene que ver con el movimiento respiratorio. Esto se ve siempre en los pulmones normales, ¿sí? Uno acá puede ver la línea pleural y además puede ver las líneas A y las sombras acústicas. Bueno, acá volvemos a ver el signo del murciélago que les explicaba, donde se observa el cuerpo, que es la línea pleural, con las costillas, que son las alas. Y para abajo tenemos las sombras acústicas. Y acá vemos cómo se moviliza la pleura. Y acá tenemos las líneas A, podemos verlas, que son equidistantes de esta pleura y que tienen la misma distancia de la pleura, la primera línea A, entre todas estas líneas. Después tenemos las líneas B, que son estas blancas, que cuanto más juntas están, más se encuentra el pulmón con líneas B, habla de más patología. Acá se pueden observar desde un pulmón que está casi normal hasta un pulmón que está totalmente blanco. Después tenemos el signo del doble punto pulmonar. El signo del doble punto pulmonar, yo les había contado en la charla anterior que al principio habían visto en los trabajos que se encontraba en las taquipneas transitorias, que era casi patognomónico, pero después vieron que no era específico solamente que era muy sensible, pero no específico de las taquipneas transitorias. El signo del doble punto pulmonar es un signo donde nosotros encontramos pulmón enfermo y pulmón sano. Generalmente lo que describían estos trabajos es que si uno veía esto, eran taquipneas transitorias y que estos chicos iban a mejorar. Pero después vieron que también lo podían ver en el síndrome de distrés respiratorio sumado a otras características del pulmón. Acá es como se ve entonces la parte inferior, que está más patológica que la parte superior. Bueno, el signo del deslizamiento pulmonar, lo seguimos viendo, esto es importante para realizar las ecos pulmonares, es ver, ver y ver. Otro es el signo del pulso. El signo del pulso tiene que ver con el movimiento del pulmón con el corazón. Entonces lo que observamos es cómo se mueve en forma transversal el pulmón, cómo se moviliza la pleura. Acá podemos ver la línea pleural y las líneas A, con casi nada de líneas B. Bueno, después otra manera de verlo es poner el modo M en estas imágenes. Cuando uno pone el modo M en estas imágenes, lo que ve en pulmones normales es el signo de la orilla, que es lo que se asemeja, son las líneas A, estas, y el resto lo que se asemeja es como a la arena del mar. ¿Sí? Esto es muy importante verlo porque es totalmente diferente, sobre todo cuando hay neumotórax. Así que lo que vemos nosotros es este oleaje, además, que tiene que ver con el movimiento de la pleura, los movimientos respiratorios, y acá se ve más como este granulado, que sería la arena.
Bueno, después el signo del código de barra, el signo de código de barra corresponde, es específico de los neumotórax. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos aire en el pulmón, el aire no transmite, entonces lo que nosotros vemos directamente son las líneas A. Vemos como un pulmón que no tiene ningún tipo de artefacto. Entonces, en el modo M lo que se ve es el signo del código de barra. Y esto es característico del neumotórax. Otro signo que se ve en el neumotórax es el punto pulmonar, que es un lugar donde nosotros tenemos hasta dónde llega el neumotórax. Es muy importante encontrar este signo del punto, porque uno puede evaluar acá la extensión del neumotórax. Vean acá en esta imagen, que si ven, se ve bastante ecogénica, uno puede ver las líneas A perfectamente, mientras que del otro lado tenemos pulmón con bastante líquido. Bueno, este es el signo del punto pulmonar en movimiento, donde nosotros podemos ver, donde hay líneas B, no hay neumotórax, ¿sí? Porque el aire no deja transmitir el líquido. Entonces, donde hay líneas B, no hay neumotórax. El neumotórax está acá. Y fíjense cómo uno puede ver que no se moviliza la línea pleural y tiene poco signo del pulso. Entonces, esto se realizó en un consenso en 2012, donde Volpicelli se reunieron y hicieron un consenso de ultrasonido, internacional de ultrasonido pulmonar. Entonces aquí lo que ellos vieron fue, si nosotros no teníamos, por ejemplo, si presentaba el deslizamiento pulmonar, no había neumotórax. Pero había que tener en cuenta que esto no es específico del neumotórax, porque nosotros si tenemos el tubo, un paciente que está intubado en el bronquio fuente derecho o que tiene atelectasias, puede pasar también que ese pulmón no se deslice. Entonces, veían si había presencia de líneas B. Si hay presencia de líneas B, no hay neumotórax. Si no hay presencia de líneas B, entonces buscaban el punto pulmonar. Si no encontraban el punto pulmonar, buscaban el pulso pulmonar. Si este se encontraba, no había neumotórax. Y si no, había neumotórax. Y también, cuando buscaban el punto pulmonar, y encontraban este pulmón sano y pulmón enfermo, este pulmón enfermo donde no se observaba ninguna línea B, ahí hacían diagnóstico de neumotórax. ¿Sí? Como acá. Esto es neumotórax. Bueno, ¿qué vieron en estos trabajos? Este es un trabajo que se hizo en realidad en adultos, donde el valor predictivo negativo para el signo del deslizamiento pulmonar fue del 99%. La especificidad fue del 60-90%, porque no es específico, porque como ya les dije, en algunas otras, por ejemplo, si está el bronquiofuente intubado el derecho, nosotros no vamos a tener deslizamiento pulmonar, o si hay atelectasias no va a haber deslizamiento pulmonar. Después el valor predictivo negativo para la cola de cometa fue de 98 al 100%, es alto, porque digamos, si hay líneas B, no hay neumotórax. Deslizamiento pulmonar ausente con líneas A, pero no líneas B, sensibilidad del 95% y especificidad del 94%. Esto es, digamos, signo del deslizamiento pulmonar ausente con presencia de líneas B y no A, habla de neumotórax. Y punto pulmonar, especificidad del 100% para neumotórax, pero baja sensibilidad con el 66%. Bueno, acá tenemos un modo M, el signo de la orilla, esto es en los pulmones normales, y acá volvemos a tener el código de barra en los pulmones con neumotórax. Bueno, acá tenemos un corte longitudinal anterior derecho, donde se observa también el neumotórax. Lo que pasa es que esto es mucho más fácil de observarlo en movimiento. Tal vez uno ve una foto así,
y piensa en un pulmón normal, pero uno tiene que pensar también dentro del contexto clínico del paciente. Si tenemos un paciente que está con ventilación mecánica, con presión positiva, y de repente se descompensa, uno tiene que pensar en un neumotórax. Y digamos, lo bueno de la ecopulmonar es que uno la tiene al lado del paciente. En cambio, si uno tiene que pedir que vengan a hacer una placa, después que la procesen, que veamos la imagen, mirar ahí las imágenes, interpretarlas, lleva mucho más tiempo que apoyar el ecógrafo y hacer el diagnóstico de neumotórax en forma inmediata. Bueno, acá tenemos un corte longitudinal posterior derecho. Lo que también ayuda la ecografía es saber la extensión de este neumotórax, porque nosotros si ponemos el transductor del lado anterior y solamente está localizado ahí y vemos el punto pulmonar ahí en el corte anterior, entonces sabemos que este neumotórax no es tan importante. Bueno, el signo del punto pulmonar, que ya lo habíamos visto, donde se ve el pulmón donde está enfermo, donde se encuentra el neumotórax, que no se mueve la línea pleural, y observamos por el otro lado la región donde no hay neumotórax, donde se ven líneas B. Bueno, este es un signo de la orilla en un pulmón normal. Si esto fuera un pulmón con neumotórax, vemos el código de barra. Seguimos viendo imágenes del signo de la orilla y código de barra. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un pulmón donde tenemos líneas B totalmente coalescentes y por el otro lado tenemos la presencia de líneas A sin líneas B, donde se encuentra un neumotórax. Pero esta es la parte, digamos, del no neumotórax. No es sana, pero es no neumotórax. Bueno, acá vemos otro modo M, ahí con el código de barra, es el mismo paciente, digamos, con la otra imagen era la parte con líneas B, y esta es la parte del neumotórax, donde se ve el código de barras, y después lo que tenemos también, que el signo de regresión y deslizamiento. Esto se observa también cuando el pulmón está bien, digamos, este pulmón se moviliza. Bueno, seguimos viendo el código de barras, el punto pulmonar en una vista transversal. La vista transversal es cuando nosotros ponemos el transductor de esta manera, transversal. Las otras imágenes eran todas longitudinales, con el NOC hacia arriba. El punto pulmonar, donde nosotros tenemos pulmón patológico y pulmón, bueno, el pulmón es todo patológico. En este lado vemos neumotórax, donde se ve la línea pleural, se ven las líneas A, se ve la sombra acústica, y del otro lado tenemos todas líneas B coalescentes. Y se ve este movimiento que hace el pulmón, pero no se desliza bien la línea pleural. Bueno, acá podemos ver, comparando los dos hemitórax, o sea, uno puede poner el transductor en el medio, incluso podemos llegar a ver el tubo endotraqueal. Y después tenemos neumomediastino. El neumomediastino es más difícil de diagnosticar, porque en realidad no es tanto aire, pero muchas veces se observa. Se observa, por supuesto, alrededor del corazón, y lo que vamos a ver son líneas coalescentes, por ejemplo, de este lado, que nosotros vemos las líneas A. Esto es un neumomediastino, que se encuentra del lado derecho. Del lado izquierdo no, pero acá podemos llegar a ver las líneas, porque en un neumomediastino no es como un neumotórax. En un neumomediastino podemos ver las líneas B, pero se reflejan las líneas A.
Bueno, esto es la presencia también de un nomomediastino. El nomomediastino es mejor verlo en movimiento. Y además, si uno hace un ecocardiograma, también lo que ve es que está disminuida la ventana para ver ese corazón. Bueno, nomomediastino y punto pulmonar, podemos ver, si vemos el nomomediastino, podemos ver la parte que está un poquito mejor, o que está patológica, pero con líneas B en forma coalescentes, como ocurre en esta filmación. ¿Sí? Acá vemos el nomomediastino, y acá vemos el punto pulmonar con las líneas B. Luego tenemos el derrame pleural. Del derrame pleural no tengo imágenes nuestras, porque no hemos tenido últimamente, así que bueno, así es como se ve la imagen que uno ve en el derrame pleural, cuando uno busca en donde termina el pulmón y comienza el hígado, o del otro lado el vaso, este cuadrado. En un derrame pleural uno lo ve más grande, y si uno le pone el modo M, lo que va a ver es el signo del sinusoide. Así como uno ve el código de barra y el signo de la orilla en el modo M, en el signo del código de barras en el neumotórax, y el de la orilla en un pulmón normal, acá se observa el signo del sinusoide. Y que corresponde al derrame pleural, el signo del cuadrilátero. Lo que tiene la ecografía, que nosotros podemos observar derrames cuando todavía no son perceptibles en una radiografía de tórax. Bueno, lo que observamos también, que es muy bueno de ver, es el signo de la cortina. El signo de la cortina es la imagen esta del hígado y el pulmón que se van sobreponiendo. Si, por ejemplo, yo tengo líquido aumentado en esa zona, no voy a tener este cierre. Siempre que hacemos ecografías nosotros en el sanatorio con los chicos, ahí lo buscamos y lo mostramos para que lo vean, porque una vez que uno ve esto, que sabe que es normal, cuando ve líquido se da cuenta. Bueno, este es un derrame pleural por una placa, que es un derrame pleural importante, y así es como se ve el derrame pleural cuando es un derrame pleural grande. Bueno, acá también se puede observar el derrame, se ve el hígado, y esto es el pulmón. Y bueno, lo que tenemos también nosotros disminuidos es el signo del pulso pulmonar. O sea, podemos observar el pulso, pero está la línea pleural quieta. Acá se observa el signo del pulso pulmonar. Bueno, otro derrame pleural, este es el signo del cuadrilátero, y el del sinusoide. Bueno, esto es un corte transversal inferior. Esta es la región anterior y esta es la posterior, es un derrame pleural importante. Esto uno se tiene que poner en el plano anterior inferior, en un corte transversal. Y bueno, ahora vamos a ver si se entendieron todos los signos, si se pudieron ver todos los signos que no pudimos ver la otra vez. Pasamos a los casos clínicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Hola. Sí, Vivi, estamos mirando a ver si hay preguntas, pareciera que no. Creo que vamos a poder pasar a los casos clínicos. Adelante. ¿Se entendió todo hasta acá, no? Parece que sí. Bueno. Si no, igual quedan las preguntas para el final. Listo. Bueno, vamos a ver entonces los casos clínicos. Bueno, acá tenemos un bebito que hizo un síndrome de estrés respiratorio, es una niña de 38 semanas con un peso de 3 kilos 570, hija de madre diabética con dieta,
que ingresa al servicio con una dificultad respiratoria, con requerimiento de oxígeno del 30%, con una taquipnea muy importante y una regular mecánica respiratoria. Esta era la placa donde se observaba un pulmón izquierdo un poco colapsado y un pulmón derecho con bastante infiltrado. Bueno, se le hacen las ecografías y lo que se observa es una línea pleural gruesa con colecciones subpleurales, ¿sí? Esto fue apenas ingresó la paciente. Se le pone el modo M y uno puede ver el signo de la orilla. Le seguimos haciendo, son otros cortes, es el superior anterior, este es el inferior. Acá lo que se puede ver, aparte, es el signo del punto pulmonar. O sea, uno lo que ve es una parte con líneas B más coalescentes y una parte con no tantas líneas B, con poquitas. Estas son las colas de cometa. Y vemos líneas A. Entonces uno diría, si ve el tema del doble punto pulmonar, diría, esto puede llegar a ser una taquipnea transitoria. Esto tiene que estar también de la mano de la clínica del paciente, del requerimiento de oxígeno que tiene, del estado ácido base. Bueno, este chiquito, entonces, y este es un corte lateral, donde vean las colecciones subpleurales que se ven. Esto se ve siempre en los síndromes de distrés respiratorio. Si bien se ven bastantes colecciones subpleurales, uno puede llegar a ver que tiene una línea pleural que se observa bastante fina. En general, cuando la línea pleural es bien patológica, se observa más gruesa, rota. Uno podría decir que este chico, si bien tiene colecciones subpleurales, es un bebé que se está comportando su pulmón como el de un bebé prematuro. Nosotros lo que hicimos fue ponerle a este bebé una CAFO. ¿Sí? Entonces, cuando le pusimos la CAFO, miren cómo se ve la línea pleural, cómo se ven las líneas B, las colas de cometa, cómo disminuyeron con respecto a las otras que eran coalescentes, y podemos empezar a ver líneas A. Bueno, esta es la placa de control en CAFO, y este paciente, bueno, fue finalmente una taquipnea transitoria. Le dimos un poco de presión y eso ayudó a mejorar un poquito la patología pulmonar. Bueno, después este es un pulmón sano de un bebé de 37 semanas de edad gestacional que tiene requerimiento de oxígeno al nacer, pero enseguida el bebé baja sin oxígeno y viene a control por extrasístoles supraventriculares. Perdón, esa es la placa del paciente. Y le hicimos la ecopulmonar, donde observamos, este es un corte transversal, donde vemos una línea pleural fina que se moviliza con los movimientos respiratorios. Si uno ve, tiene algunas colas de cometas, unas líneas B, pero que son muy pocas. Después tenemos el signo de la orilla. Acá tenemos otro corte, este es un corte longitudinal, donde vemos también pocas líneas B, y vemos las líneas A perfectas y una línea pleural muy fina, y el signo de la orilla para este corte. Bueno, después acá tenemos un gemelar de 36 semanas con distrés respiratorio, requerimiento de oxígeno, recibe NeoPAF desde el nacimiento y se indica CPAP cuando llega a la unidad. Les hacemos también, si bien este paciente tenía bastante clínica respiratoria, con taquipnea, requerimiento de oxígeno, esto es con el CPAP, donde se observa la línea pleural, las líneas B y las líneas A. Este bebé a las horas ya pudo dejar el CPAP. Bueno, estos son gemelares.
donde uno requería, los dos tenían, por eso la importancia de hacer la ecografía. Nosotros nos damos bastante cuenta cuando tenemos una eco pulmonar, tal vez muchas veces, de cómo puede llegar a evolucionar ese paciente. Cuando uno ya ve una línea pleural muy engrosada, que está partida, que tiene colecciones subpleurales, con ese paciente tiene que tener cuidado. Y muchas veces tenemos estas placas, que son placas que no se observan tan patológicas. Estos son unos gemelares donde uno tenía un CPAP de 7 con una FIO de 30 y el otro tenía un CPAP de 7 con una FIO de 21%. Entonces, bueno, acá no está la eco, pero el chiquito que estaba con 30% finalmente terminó en ARM. Bueno, acá tenemos un corte de un síndrome de distrés respiratorio, longitudinal lateral izquierdo, donde se observa bastantes líneas B, todavía vemos sombras acústicas, pero si uno ve las características de la línea pleural, es una línea pleural que está engrosada, y si uno por ahí es muy exquisito, ve las colecciones subpleurales. Este es un chiquito que se le tuvo que pasar surfactante, y estuvo en ARM. Estos corresponden también a gemelares. Esta es este bebé hizo una hialina, donde se observa una línea pleural totalmente engrosada, con colecciones subpleurales, muchas líneas B, y también podemos ver un signo del doble punto pulmonar, porque en este lugar, este pulmón está más sano. Por eso es importante que esto esté relacionado, que uno lo relacione a la clínica del paciente. Bueno, este es el corte longitudinal anterior de un bebé de 30 semanas, de 3 horas de vida, que estaba en CPAP con taquipnea persistente. Acá lo que podemos ver, este pulmón se lo ve muy bien aireado. Este paciente no ingresó en ARM, pero podemos ver una línea pleural un poco engrosada, pero observamos unas líneas B que no son totalmente coalescentes y las líneas A por debajo. Bueno, en un corte transversal volvemos a observar lo mismo. Este chiquito también recibió surfactante, es un chiquito que se observa lo mismo. En los síndromes de distrés respiratorios las características son siempre las mismas con respecto, estos fueron bastante específicos y sensibles de síndrome de distrés respiratorio. La línea pleural irregular, engrosada, con colecciones subpleurales, con líneas B coalescentes y con pocas líneas A. Bueno, esta es la plaquita de un recién nacido, también con dificultad respiratoria, donde se ve una línea pulmonar, una línea pleural totalmente engrosada, con líneas B coalescentes. Ese bebé también recibió surfactante. Este es otro bebito que ingresa con dificultad respiratoria, 38 semanas, peso de nacimiento 2,880, 40 días, con un síndrome de cimitarra, ingresa con una intercurrencia respiratoria, con aumento de los requerimientos de oxígeno. Bueno, acá le hicimos la ecopulmonar, lo que podemos ver es el signo de la orilla. Podemos observar un pulmón que tiene líneas A, se ve bastante bien. Lo que sí veíamos en este pulmón era que era un pulmón bastante irregular, tenía lugares que estaba muy bien y lugares que se encontraba bastante heterogéneo. Bueno, este es un bebito de 39 semanas, de 3,300 kilos, que tiene 3 horas de vida, y fue una taquipnea transitoria. Se puede ver en los cortes, si nosotros vemos la línea pleural, es una línea un poquito irregular, un poco engrosada, con bastantes líneas B. Uno tiene que ir observando a estos chicos en el tiempo, porque
muchas veces estos pulmones de taquipneas transitorias empiezan a aclarar. Muchas veces en los cortes que son superiores se ven mejores que los inferiores, el inferior se ve más patológico y los laterales mejores que los otros dos. Bueno, acá uno puede ver en el corte anterior superior que se observa bastante patológico en este paciente, pero si vemos un corte posterior, vemos bastante bien ese pulmón. Por eso es importante hacer sistematizada la ecografía. De todas maneras, no muchas veces nosotros podemos hacer ecografías pleurales de la parte posterior, porque muchas veces estos pacientes se encuentran comprometidos clínicamente, entonces molestarlos, pero sí les hacemos anterior, superior, inferior y laterales de ambos lados. Bueno, acá se ven todas las imágenes de ese pulmón, que fue una taquipnea transitoria, y uno puede ver realmente que puede haber sido una taquipnea transitoria debido a que no se observa en todos los campos totalmente patológico. Esto es un bebé de 33 semanas de edad gestacional, que bueno, acá tenemos los cortes. Este bebito sí recibió surfactante. Bueno, estas no las tengo en movimiento, son fotos nada más, pero bueno, acá podemos observar también la coalescencia de las líneas B. Y bueno, este es un bebé prematuro, con lo cual uno tiene que ver en el contexto clínico de qué se trata, además de hacerle la ecopulmonar, la placa, para ver si este paciente va a necesitar surfactante. Este es un pulmón que se encuentra sumamente blanco, bien coalescente. Bueno, esta es una taquipnea transitoria de un bebé de 39 semanas, que si nosotros vemos son bastante parecidas a las ecografías, por eso es importante verlas en directo y ver qué sucede con la clínica de este paciente y cuál es la historia de este paciente. Bueno, este es un bebé de 30 semanas, con una cesárea, con una preeclampsia, coriomionitis materna, no recibió maduración con corticoides, 2 dosis de surfactante, ingresó en alta frecuencia, con una saturometría de 70%. Bueno, acá recibió 3 dosis de surfactante con una placa blanca. Esta es la ecografía pulmonar, bien blanca, con una línea pleural con bastantes colecciones subpleurales por debajo. Y el paciente en alta frecuencia comienza a mejorar la expansión pulmonar y la saturometría. Bueno, acá se observa cómo se fue mejorando el volumen, donde empezaron a aparecer. Acá ya nosotros lo que podemos observar es un pulmón un poco más aireado, con líneas A y una línea pleural un poco más fina, y la disminución de las líneas B a medida que se comienza a ventilar. Bueno, esto es son ecografías de un bebé que presentó colapso pulmonar. Como ven, se encuentran todas líneas B bien coalescentes. En los laterales, este es un corte lateral, se siguen viendo todavía sombras acústicas. Bueno, esto es una taquipnea transitoria en un bebé de 39 semanas con un halo, con una FIO de 50%. Y vemos que no tiene una ecografía pulmonar sumamente patológica. Podemos ver la línea A, las líneas A, la línea pleural y poquitas líneas B. Casi que es bastante normal y con una placa que se encontraba bastante patológica. Bueno, esto es un bebé de 34 semanas, de 3 horas de vida, con CPAP de 5 centímetros de agua, con una FIO2 de 0,25.
Bueno, esto es un corte posterior, donde se ve una imagen bastante aireada también, con sombras acústicas, una línea pleural fina, con líneas A, corte lateral, y un corte anterior, que muchas veces la parte anterior, sobre todo los cortes transversales, uno los puede ver bastante blancos. Los longitudinales a veces se ven, este es un longitudinal, se ve mejor, ¿sí? Se ven mejores. Este es un bebé de 33 semanas, de 17 horas en CPAP, con una PIP de 6 y oxígeno de 21%. Donde se encuentra un pulmón aireado. Lo bueno de esto también es ver, cuando ingresa un paciente, nosotros le hacemos algún tipo de tratamiento y después ver si ese tratamiento fue efectivo. Este es un bebé de 27 semanas con un peso de nacimiento de 570 gramos, un retardo de crecimiento intrauterino que recibió surfactante e ingresó en alta frecuencia. Se ve un pulmón que es bastante patológico, pero se puede ver que ya está aireado. Es el paciente de 27 semanas. Y acá es la ecografía en alta frecuencia. Como se puede ver, está bien aireado. Este es un corte lateral, donde se encuentra una línea pleural irregular con colecciones subpleurales, y la ecografía del corte longitudinal anterior. Y bueno, ya están entonces todos los casos clínicos. Esos, bueno, no los pudimos poner en movimiento. Bueno, gracias Vivi, excelente charla, como siempre, sumamente clara, realmente muy interesante. A ver si tenemos preguntas en el chat. Mientras tanto, mientras vamos haciendo tiempo para recibir las preguntas, nada, algunos comentarios, ¿no? Realmente esto es interesantísimo, porque aparte de ser algo fácil, accesible, que uno lo puede ejecutar en la cabecera del paciente, da tanta información que nos ayuda muchísimo al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de ciertas patologías sumamente frecuentes en el recién nacido prematuro. También recordaba situaciones que hemos vivido, en la cual hemos utilizado la ecografía por ahí en el drenaje de alguna conexión pleural, ¿no es cierto? Yo recuerdo en una oportunidad que drenamos un kilotórax, ¿te acordás? En un paciente que estaba sumamente crítico, que se había complicado al momento de ponerse al punto de entrar casi en paro, y cuando colocamos el eco vimos la gran colección que tenía y obedecía a un kilotórax que se había generado por un taponamiento, por un trombo en la subclavia. Así que, bueno, uno recuerda múltiples situaciones donde el ultrasonido ha ayudado significativamente. Bueno, hay muchos saludos de distintos lugares de Latinoamérica. Saludos desde Belice, que siempre nos escuchan, desde Lima, Perú, también buenas tardes, de Ecuador, de México, también, bueno, de Valderrama, mira, de Bolivia. Así que bueno, nos están escuchando de bastantes lados. Así que muchas gracias a todos por estar allí, porque bueno, compartir estas charlas que con tanto gusto nos estimula, por supuesto, muchísimo a continuar. Bueno, son todos agradecimientos, desde Salta, también desde Tartagal. Buenas tardes a todos, así que desde nuestro país también. Así que bueno, son todos agradecimientos.
Bueno, no sé si del público que tenemos ahí asistente nuestro, local, hay alguna pregunta que quieran hacer en forma directa. Quedó claro a todos que, bueno, obviamente son los más beneficiados, ¿no? Porque te tienen a vos en forma presencial. Bueno, a mí me parece importante estimularlos a que lo hagan. Uno aprende mucho y además algo que yo me he ido dando cuenta en el tiempo es que uno se puede ver que ese paciente no va a estar tan bien si uno no toma conductas rápidas. O sea, con la ecografía uno puede ver ese pulmón antes de que ese chico se ponga mal, que se agrave la situación. El diagnóstico bueno, oportuno. Sí. Y como todo en la ecografía, el diagnóstico oportuno ayuda a un mejor tratamiento, ¿no? y a una conducta oportuna también, ¿no? En el momento apropiado, y tratar de que, bueno, una situación que por ahí tenés que esperar que venga el radiólogo, ¿no es cierto? Y que a veces, bueno, obviamente demoran, uno puede anticiparse colocando simplemente el ultrasonido que tenemos con frecuencia en nuestro mismo servicio, ¿no es cierto? Entonces simplemente es aprender a utilizarlo adecuadamente y en beneficio de los pacientes. Bueno, hay una doctora también que nos está escribiendo, que se llama la doctora Rosy Cruz, así que está presente y escuchándonos. Bueno, lo demás ya lo leí todo. Bueno, con esto, como yo les comentaba al comienzo, finalizamos todo lo que es el curso de ultrasonido. Como siempre, esta charla va a quedar colgada en YouTube para que lo puedan ver, aquellos que no pudieron hacerlo en este momento de forma directa. El miércoles que viene vamos a continuar ya como hemos terminado con el curso de ultrasonido, con situaciones diferentes, entre las cuales hemos elegido para compartir lo que es shock neonatal, hemodinamia en el shock, cómo asistirlo, cómo diagnosticarlo, qué terapéuticas utilizar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la hipotensión y el manejo de la hipotensión y de la hipertensión en el recién nacido, drogas que han empezado a tener vigencia como la vasopresina, mucho más fácil que lo que estaba hasta el momento vigente, y hay bastante información nueva que de alguna manera queremos compartir y que nos encantaría poder discutir con la gente que nos escucha. Así que, bueno, si no hay más preguntas, no sé si alguien quiere preguntar algo de lo que está escuchando, si no nos despediríamos hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por escucharme. Bueno, gracias Vivi, gracias a todos. Gracias hasta a vos. El miércoles. Gracias. Bye. De nada. Nos vemos, Vivi. Besitos. Chao.